Moviéndose perpetuamente entre los dos planos de la experiencia y de la imaginación, el hombre querría profundizar en la vida ideal de la gente que conoce y conocer a los seres cuya vida ha tenido que imaginar. A las preguntas de Bloch, Monsieur de Norpois respondió: hay dos oficiales implicados en el caso en cuestión, y de los que tiempo atrás oí hablar un hombre cuyo juicio me inspira gran confianza y que tenía de ellos la mejor opinión, Monsieur de Miribel. Son el teniente coronel Henry y el teniente coronel Picard. Pero, exclamó Bloch, la divina Atenea, hija de Zeus, puso en el espíritu de cada uno lo contrario de lo que hay en el espíritu del otro, y luchan uno contra otro semejantes a dos leones. El coronel Picard gozaba de una posición eminente en el ejército, pero su moira le ha llevado al lado que no era el suyo. La espada de los nacionalistas cercenará su cuerpo delicado y servirá de pasto a los animales carniceros y a las aves que se alimentan de la grasa de los muertos. El señor de Norpois no respondió. ¿De qué están parloteando esos del rincón?, preguntó Monsieur de Guermantes a Madame de Villeparisis, señalando a Monsieur de Norpois y a Bloch. Del caso Dreyfus. Ah, diablos. A propósito, ¿sabía usted quién es rabioso partidario de Dreyfus? Le apuesto a lo que quiera, mi sobrino Robert. Le diré incluso que en el Jockey, cuando se supieron sus proezas, hubo una protesta general, un auténtico clamor. Como le presentan dentro de 8 días, evidentemente, interrumpió la duquesa, si todos son como Gilbert, que siempre ha sostenido que había que mandar a todos los judíos a Jerusalén. Ah, entonces el príncipe de Guermantes está completamente de acuerdo con mis ideas, intervino Monsieur d'Agincourt. El duque se enorgullecía de su mujer, pero no la amaba. Muy suficiente, no soportaba que le interrumpiese. Además, en su vida conyugal estaba acostumbrado a tratarla bruscamente, brutalmente. Estremecido por una doble cólera, de mal marido al que se atreven a dirigir la palabra y de buen conversador al que no se presta atención, se detuvo en seco y lanzó sobre la duquesa una mirada que puso en un apuro a todo el mundo. ¿Cómo se le ocurre hablarnos de Gilbert y de Jerusalén?, dijo por fin. No se trata de eso, pero, añadió en un tono ligeramente templado, me admitirá usted que si uno de los nuestros fuese rechazado en el Jockey, y sobre todo Robert, cuyo padre lo ha presidido durante 10 años, sería el colmo. La cosa, ¿qué quiere usted, querida?, ha hecho poner cara de pocos amigos a esa gente. Han abierto unos ojos como platos. No puedo negar que tienen razón. Usted sabe que, personalmente, no tengo ningún prejuicio racial. Me parece que eso no va con nuestra época, y yo tengo la pretensión de caminar con mi época. Pero, en fin, qué diablo. Cuando uno se llama Marqués de Saint-Loup, ¿qué quiere que le diga? No se puede ser dreyfusista. El señor de Guermantes pronunció las palabras cuando uno se llama Marqués de Saint-Loup con énfasis. Sin embargo, sabía perfectamente que todavía suponía mucho más llamarse duque de Guermantes. Pero si su amor propio tendía más bien a exagerarse la superioridad del título de duque de Guermantes, quizás no fuese tanto las reglas del buen gusto como las leyes de la imaginación las que le impulsaban a disminuirlo. Cada cual ve más bello lo que ve a distancia, lo que ven los demás, porque las leyes generales que regulan la perspectiva en la imaginación se aplican tanto a los duques como al resto de los hombres. No solo las leyes de la imaginación, sino las del lenguaje, pero en este caso podían aplicarse una y otra de las dos leyes del lenguaje. La primera quiere que uno se exprese como la gente de su clase mental y no de su casta de origen. En esto, Monsieur de Guermantes podía ser en sus expresiones, incluso cuando quería hablar de la nobleza, tributario de pequeñísimos burgueses que habrían dicho cuando uno se llama duque de Guermantes, mientras que un hombre culto, un Swann, un Legradin, no lo hubieran dicho. Un duque puede escribir novelas de tentero, incluso sobre las costumbres de la alta sociedad, porque los pergaminos no son en esto de ninguna ayuda, y un plebeyo merece por sus escritos el epíteto de aristocrático. ¿Quién era, en este caso, el burgués al que Monsieur de Guermantes había oído decir cuando uno se llama? Probablemente ni él mismo lo sabía. Pero otra ley del lenguaje quiere que, de vez en cuando, del mismo modo que se manifiestan y se alejan ciertas enfermedades de las que luego no se vuelve a oír hablar, nace, no se sabe muy bien cómo, espontáneamente o por un azar comparable al que hizo germinar en Francia una mala hierba de América cuya semilla, enredada en la pelusa de una manta de viaje, había caído sobre un terraplén de una vía férrea, modos de expresión que se oyen en la misma década dichos por personas que no se han puesto de acuerdo para ello, pero de la misma manera que cierto año oí decir a Bloch, hablando de sí mismo,
cuando las personas más encantadoras, más brillantes, mejor situadas, más exigentes, se dieron cuenta de que no había más que un ser al que encontrarían inteligente, simpático, del que no podrían prescindir, y que ese ser era Bloch, y la misma frase en boca de muchos otros jóvenes que no le conocían y que únicamente sustituían el de Bloch por su propio nombre, así debía oír yo a menudo el cuando uno se llama. ¿Qué quiere usted?, prosiguió el duque con el espíritu que allí reina. Con el espíritu que allí reina es bastante comprensible. Es sobre todo cómico, respondió la duquesa, dada las ideas de su madre, que nos aburre con la patria francesa de la mañana a la noche. Sí, pero no es solo su madre. No se nos puede venir con trolas. Hay una damisela, una pájara de la peor especie que influye más en él, y que, precisamente, es compatriota del señor Dreyfus. Es la que le ha pasado a Robert su estado de espíritu. Quizá no sepa usted, señor duque, que hay una palabra nueva para expresar ese estado de espíritu, dijo el archivero, que era secretario de los comités antirrevisionistas. Se dice mentalidad. Significa exactamente lo mismo, pero por lo menos nadie sabe lo que quiere decir. Eso es el no va más, y como suele decirse, el último grito. Mientras tanto, como había oído el nombre de Bloch, le miraba hacer preguntas a Monsieur de Norpois con una inquietud que despertó otra diferente, pero igual de fuerte en la marquesa. Como temblaba delante del archivero y se las daba de antidreyfusista con él, temía sus reproches si él se percataba de que había recibido a un judío más o menos afiliado al sindicato. Ah, mentalidad, tomo nota. No dejaré de emplearla, dijo el duque. No era una figura. El duque tenía un cuadernito lleno de citas y que releía antes de las comidas importantes. Mentalidad, me gusta. Se lanzan muchas palabras nuevas como esta, pero no duran. Últimamente, por ejemplo, he leído que un escritor era talentoso. Que lo entienda quien pueda. Después nunca más he vuelto a verlo. Para mentalidad se emplea más que talentoso, dijo el historiador de la Fronda, para participar de la conversación. Soy miembro de una comisión en el Ministerio de Instrucción Pública, donde la he oído emplear varias veces, y también en mi círculo, en el círculo Volney, e incluso en un almuerzo en casa de Monsieur Émilie Olivier. Yo, que no tengo el honor de formar parte del Ministerio de Instrucción Pública, respondió el duque con fingida humildad, pero con una vanidad tan profunda que su boca no podía dejar de sonreír ni sus ojos de lanzar a la concurrencia miradas centelleantes de júbilo, cuya ironía hizo ponerse colorado al pobre historiador. Yo, que no tengo el honor de formar parte del Ministerio de Instrucción Pública, continuó, escuchándose hablar, ni del círculo Volney, que no soy más que de la Unión y del Jockey. ¿Usted no es del Jockey, señor?, preguntó el historiador, que, poniéndose más colorado todavía, presintiendo una insolencia y no siendo capaz de comprenderla, se echó a temblar de arriba abajo. Yo, que ni siquiera almuerzo en casa de Monsieur Émile Olivier, confieso que no conocía mentalidad. Supongo, Agincourt, que está usted en la misma situación. ¿Sabe por qué es imposible presentar las pruebas de traición de Dreyfus? Porque parece que es el amante de la mujer del Ministerio de la Guerra. Eso se dice bajo cuerda. Ah, yo creía que de la mujer del presidente del Consejo, dijo Monsieur d'Agincourt. No sé cuál de todos ustedes me resulta más aburrido con este caso, dijo la duquesa de Guermantes, que, desde el punto de vista mundano, siempre se empeñaba en demostrar que no se dejaba influir por nadie. Desde el punto de vista de los judíos, no puede tener consecuencias para mí por la sencilla razón de que no tengo ninguno entre mis amistades y espero seguir en esta feliz ignorancia. Pero por otra parte me parece insoportable que, sobre pretexto de que son bien pensantes, de que no compran nada a los comerciantes judíos, o de que han escrito muerta a los judíos en su sombrilla un montón de señoras Durand o Dubois, a las que jamás habríamos conocido, nos sean impuestas por Marie Aynard o Victurier. Anteayer fui a casa de Marie Aynard. Antes era una delicia. Ahora una se encuentra allí con todas las personas que se han pasado la vida evitando sobre pretexto de que están en contra de Dreyfus y con otras de las que no tiene una idea de quiénes son. No, es la mujer del Ministerio de la Guerra. Por lo menos ese es el rumor que corre por las alcobas, continuó el duque, que se complacía en usar en la conversación ciertas expresiones que creía ancien régime. En
En todo caso, personalmente ya se sabe que pienso todo lo contrario que mi primo Gilbert. No soy un feudal como él. Me pasearía con un negro si fuese uno de mis amigos, y me importaría un rábano la opinión de unos y otros. Pero, en fin, de todos modos, convendrá usted conmigo en que, cuando uno se llama Saint-Loup, no puede divertirse llevando a la contraria a las ideas de todo el mundo, que tiene más talento que Voltaire e incluso que mi sobrino. Y sobre todo, no se entrega a lo que yo llamaría esas acobracias de sensibilidad 8 días antes de presentarse al círculo. Es pasarse un poco, ¿no? Si probablemente ha sido su putilla la que le ha calentado los cascos. Le habrá convencido de que se ganaría un puesto entre los intelectuales. Los intelectuales son la tarta de crema de esos señores. Por lo demás, el asunto ha dado lugar a un juego de palabras bastante gracioso, pero muy desagradable. Y el duque citó en voz baja para la duquesa y para Monsieur d'Agincourt Mater Semita, que en efecto ya se decía en el Jockey, porque de todas las semillas viajeras, aquellas a las que están unidas las alas más sólidas que le permiten diseminarse a mayor distancia de su lugar de eclosión, sigue siendo el juego de palabras. Podríamos pedir explicaciones al señor, que parece un erudito, dijo señalando al historiador, pero es preferible no hablar de ello, sobre todo por porque el hecho es perfectamente falso. No soy tan ambicioso como mi prima Mirepoix, que pretende que puede seguir la filiación de su casa desde antes de Jesucristo hasta la tribu de Leví, y me honro con poder demostrar que jamás ha habido una gota de sangre judía en nuestra familia. Pero en fin, de todos modos, no podemos dar el pego. Es evidente que las deliciosas opiniones de mi señor sobrino pueden hacer bastante ruido en el Landernau, sobre todo porque Fessanges está enfermo. Será Duras quien se encargue de todo, y saben ustedes cuánto le gusta darse aires, dijo el duque, que nunca había llegado a conocer el sentido preciso de ciertas expresiones y que creía que darse aires quería decir no presumir sino buscar complicaciones. En todo caso, si el tal Dreyfus es inocente, interrumpió la duquesa, no parece demostrarlo demasiado. ¿Qué cartas más idiotas y enfáticas escribe desde su isla? No sé si Monsieur Esterhazy es mejor que él, pero tiene otro chic en la forma de construir las frases, otro color. Y esto no debe de agradar mucho a los partidarios de Monsieur Dreyfus. Qué desgracia para ellos, que no pueden cambiar de inocente. Todo el mundo se echó a reír. ¿Ha oído la ocurrencia de Orient?, preguntó con avidez el duque de Guermantes a Madame de Villeparise. Sí, me parece muy divertida, pero al duque no le bastaba. Pues a mí no me parece divertido, o mejor dicho, me da lo mismo que sea divertido o no. No me importa nada el ingenio. El señor d'Agincourt protestaba. No piense una palabra de lo que dice, murmuró la duquesa. Será probablemente porque el duque ha formado parte de las cámaras, donde he oído discursos brillantes que no significaban nada. Allí aprendí a apreciar sobre todo la lógica, y sin duda por esa razón no me han reelegido. Las cosas divertidas me dejan indiferente. Basi, no hagas el Joseph Proudhon. Querido, ya sabes que a nadie le gusta más el ingenio que a usted. Déjame acabar. Precisamente porque soy insensible a cierto género de gracias, aprecio a menudo el ingenio de mi mujer, pues por lo general parte de una observación exacta, razona como un hombre, plantea las cosas como un escritor. Bloch trataba de animar a Monsieur de Norpois para que se pronunciase sobre el coronel Picard. Está fuera de duda, respondió Monsieur de Norpois, que su declaración era necesaria. No ignoro que, sosteniendo esta opinión, he obligado a más de uno de mis colegas a gritar como descosidos, pero, a mi modo de ver, el gobierno estaba obligado a dejar hablar al coronel. No se sale de semejante callejón con una simple pirueta, porque en caso contrario se corre el peligro de meterse en un atolladero. Por lo que se refiere al oficial, esa declaración produjo en la primera audiencia una impresión de lo más favorable. Cuando se le vio salir a contar, bien embutido en su bonito uniforme de cazadores, en un tono perfectamente sencillo y sincero, lo que había visto, lo que le había parecido verdadero, a declarar: por mi honor de soldado, y aquí la voz de Monsieur de Norpois vibró con un ligero trémolo patriótico, esta es mi convicción, no cabe negar que la impresión fue profunda. Claro que sí, es dreyfusista, no hay la menor sombra de duda. Claro que sí, es dreyfusista, no hay la menor sombra de dudas, pensó Bloch.
pero lo que le enajenó por completo las simpatías que al principio había conseguido granjearse fue su careo con el archivero Grivelin. Cuando se oyó a este viejo servidor, a este hombre que solo tiene una palabra, y Monsieur de Norpois acentuó con la energía de las convicciones sinceras las frases que siguieron, cuando se le vio mirar a los ojos a su superior, plantarle cara sin ningún miedo y decirle en un tono que no admitía réplica: «Vamos, mi coronel, bien sabe usted que no he mentido nunca. Bien sabe que en este momento, como siempre, digo la verdad». El viento cambió, y por más que Monsieur Picard removió cielo y tierra en las audiencias siguientes, fracasó por completo. «No, decididamente es antidreyfusista. Está visto», se dijo Bloch. «Pero si cree que Picard es un traidor que miente, ¿cómo puede tener en cuenta sus revelaciones y evocarlas como si encontrase en ella cierto encanto y las creyese sinceras? Y si, por el contrario, ve en él a un justo que descarga su conciencia, ¿cómo puede suponer que ha mentido en su careo con Grivel?» Si Monsieur de Norpois hablaba así a Bloch, como si hubieran estado de acuerdo, quizá fuese porque, antidreyfusista extremo, le parecía que el gobierno no lo era suficiente y lo combatía tanto como los propios dreyfusistas, o quizás porque lo que perseguía en política era una cosa más profunda, situada en un plano completamente distinto, desde el que el dreyfusismo aparecía como una modalidad sin importancia, indigna de la atención de un patriota preocupado por las grandes cuestiones exteriores, o quizá, más bien, porque las máximas de su cordura política, al aplicarse solo a cuestiones de forma, de procedimiento, de oportunidad, eran tan importantes para resolver las cuestiones de fondo como en filosofía lo es la lógica pura para disminuir las cuestiones existenciales, o también porque esa misma cordura le hizo considerar peligroso abordar tales temas y, con prudencia, decidió hablar únicamente de circunstancias secundarias. Pero en lo que Bloch se engañaba era creyendo que Monsieur Norpois, incluso menos prudente de carácter y menos exclusivamente formal de mente, habría podido, de haberlo deseado, decirle la verdad sobre el papel de Henry, de Picard, de Dupart y de Clam, sobre todos los puntos del caso. En realidad, Bloch no podía dudar de que Monsieur de Norpois conociese la verdad sobre todas estas cosas. ¿Cómo podría ignorarla si conocía a los ministros? Bloch pensaba, por supuesto, que la verdad política puede ser reconstruida aproximadamente por los cerebros más lúcidos, pero se figuraba, como la mayoría de la gente, que esa verdad habitaba siempre, indiscutible y material, en el archivo secreto del presidente de la República y del presidente del Consejo, quienes dan conocimiento de ella a los ministros. Ahora bien, incluso cuando la verdad política implica documento, es raro que estos valgan más que una placa radioscópica en la que el vulgo cree que la enfermedad del paciente queda inscrita con todas sus letras, cuando en realidad esa placa proporciona un simple elemento de apreciación que habrá de unirse a otros muchos sobre los que el médico aplicará su razonamiento y de los que sacará su diagnóstico. Por eso, la verdad política se oculta en el momento mismo en que nos acercamos a hombres informados y creemos alcanzarla. Más tarde, incluso, y por seguir en el caso Dreyfus, cuando se conoció un hecho tan escandaloso como la confesión de Henry, seguida de su suicidio, este hecho fue rápidamente interpretado de manera opuesta por algunos ministros dreyfusistas y por Cavaignac y Quinet, que, sin embargo, habían descubierto la falsificación y dirigido el interrogatorio. Más aún, entre los propios ministros dreyfusistas y de la misma tendencia, que juzgaban no sólo sobre los mismos elementos de hecho, sino sobre el mismo espíritu, el papel de Henry fue explicado en términos totalmente opuestos. Unos veían en él un cómplice de Esterházy y otros, por el contrario, atribuían ese papel a Dupart y de Clam, sumándose así a una tesis de sus adversarios, Quinet, y encontrándose en completo desacuerdo con su partidario, Reynard. Todo lo que Bloch pudo sacar de Monsieur de Norpois fue que, en caso de ser cierto que el jefe de Estado Mayor, Monsieur de Boisdefer, hubiese hecho mandar una comunicación secreta a Monsieur de Rochefort, evidentemente se trataba de algo singularmente lamentable. Tenga por seguro que el ministro de la Guerra ha debido enviar a su jefe de Estado Mayor, por lo menos impecto, a los dioses infernales. Un desmentido oficial no habría sido, a mi modo de ver, ninguna redundancia, pero el Ministerio de la Guerra se expresa sobre el particular en términos de extrema dureza interpócula.
Por otra parte, hay ciertas materias a las que es muy imprudente crear una agitación que luego no se pueda dominar. Pero esos documentos son manifiestamente falsos, dijo Bloch. El señor de Norpois no respondió, pero declaró que no aprobaba las manifestaciones del príncipe Henri d'Orléans. Además, no pueden hacer otra cosa que turbar la serenidad del pretorio y alentar agitaciones que, tanto en un sentido como en otro, serían de deplorar. Cierto, hay que poner cota a las maquinaciones antimilitaristas, pero tampoco sacaremos ninguna ventaja de un cisco alentado por esos elementos de la derecha que, antes de servir a la idea patriótica, solo piensan en servirse de ella. A Dios gracias, Francia no es una república sudamericana y no se deja sentir en ella la necesidad de un general de pronunciamiento. No consiguió Bloch hacerle hablar de la cuestión de la culpabilidad de Dreyfus, ni logró que diese un pronóstico sobre el juicio que resultaría en la causa civil entonces en curso. A cambio, Monsieur de Norpois pareció encantado de dar detalles sobre las consecuencias de aquel juicio. Si es una condena, dijo, probablemente será anulada, porque es raro que en un proceso con tantas declaraciones de testigos no haya vicios de forma que puedan invocar los abogados. Y para terminar con la algarada del príncipe Henri d'Orléans, dudo mucho que haya sido del gusto de su padre. ¿Cree usted que Chartres estará de parte de Dreyfus?, preguntó la duquesa sonriendo, con los ojos muy abiertos, con las mejillas rosadas, la nariz metida en su plato de petit four y aire escandalizado. De ningún modo, solo quería decir que en toda la familia, por ese lado, hay un sentido político cuyo nec plus ultra ha podido verse en la admirable princesa Clementine, y que su hijo, el príncipe Fernando, ha conservado como una herencia preciosa. Desde luego, el príncipe de Bulgaria no hubiera estrechado al comandante Esterházy entre sus brazos. Habría preferido un simple soldado, murmuró Madame de Guermantes, que solía cenar a menudo con el búlgaro en casa del príncipe de Joinville, y que una vez, cuando aquel le preguntó si no estaba celosa, le había respondido: «Sí, mi señor, de sus pulseras». ¿No va usted al baile de Madame de Segan esta noche?», dijo Monsieur de Norpois a Madame de Villeparisis, para cortar en seco su conversación con Bloch. Este no desagradaba al embajador, que más tarde nos dijo, no sin ingenuidad y a causa sin duda de algunas huellas que subsistían en el lenguaje de Bloch de la moda neohomérica que, por lo demás, ya había abandonado, es bastante divertido, con esa manera suya de hablar un poco anticuada, un tanto solemne. Le ha faltado poco para decir las doctas hermanas como Lamartine o Jean-Baptiste Rousseau. Se ha vuelto bastante raro en la juventud de hoy día y lo era incluso en la precedente. Hasta nosotros éramos un poco románticos. Pero, por singular que pudiese parecerle su interlocutor, Monsieur de Norpois estimaba que la conversación había durado demasiado. «No, señor, yo ya no voy al baile», respondió ella con una graciosa sonrisa de vieja dama. «Y ustedes van a ir, son cosas para su edad», añadió, englobando en una misma mirada a Monsieur de Châtelau, a su amigo y a Bloch. También a mí me han invitado», dijo, fingiendo en broma que se sentía halagada. Hasta se ha venido a invitarme, sé, la princesa de Segan. «Yo no tengo tarjeta de invitación», dijo Bloch, pensando que Madame de Villeparisis iba a ofrecerle una, y que Madame de Segan estaría feliz de recibir al amigo de una mujer a la que ella misma había ido a invitar en persona. La marquesa no dijo nada, y Bloch no insistió porque tenía un asunto más serio que tratar con ella, sobre el que acababa de pedirle una cita para 2 días más tarde, habiendo oído a 2 jóvenes decir que habían presentado su dimisión en el círculo de la calle Royal, donde casi entraba cualquiera. Quería pedirle a Madame de Villeparisis que le ayudase a ser admitido. Esos Sagan no son un poco falsos, chic, un poco snob de segunda orden, dijo en tono sarcástico. Nada de eso, son lo mejor que tenemos en el género, respondió Monsieur d'Angercourt, que había adoptado todas las bromas parisienses. Entonces, dijo Bloch en tono irónico solo a medias, son eso que se llama una solemnidad, las grandes citas mundanas de la temporada.
Madame de Bellaparisis preguntó alegremente a Madame de Guermantes: «Veamos, ¿es una gran solemnidad mundana ese baile de Madame de Segan?» «No, no es a mí a quien hay que preguntarle eso», le respondió irónicamente la duquesa. «Todavía no he llegado a saber qué es eso de una solemnidad mundana. Por lo demás, las cosas mundanas no son mi fuerte». «Ah, estaba seguro de lo contrario», dijo Bloch, figurándose que Madame de Guermantes hablaba sinceramente. Y siguió, para gran desesperación de Monsieur de Norpois, haciéndoles un sinfín de preguntas sobre el caso Dreyfus. Norpois declaró que, a vista de nariz, el coronel Dupaty de Clam le daba la impresión de un cerebro algo confuso y que acaso no había sido una decisión muy afortunada confiarle aquella cosa tan delicada, que exige tanta sangre fría y discernimiento, como una instrucción. Sé que el Partido Socialista exige a voz en cuello su cabeza, así como la inmediata excarcelación del prisionero de la Isla del Diablo, pero creo que aún no estamos obligados a tener que pasar así bajo las orcas caudinas del señor Gerard Guichard y Censor y consortes. Por el momento, este caso es un embrollo muy liado. No digo que no haya que ocultar, tanto de una parte como de otra, algunas bajezas bastante infames, ni que ciertos protectores más o menos desinteresados de su cliente puedan tener buenas intenciones. No pretendo lo contrario, pero como sabe, el infierno está empedrado de ellas, añadió con una mirada malévola. Es esencial que el gobierno dé la impresión de no estar en manos de las facciones de la izquierda, ni que se entregue atado de pies y manos a las intimidaciones de no sé qué ejército pretoriano que, créame, no es el ejército. Va de suyo que si se produjese un hecho nuevo, debería iniciarse un procedimiento de revisión. La consecuencia sería salta a la vista. Exigirlo es echar abajo una puerta abierta. Ese día el gobierno sabrá hablar alto y claro o habrá abdicado de lo que es su prerrogativa esencial. No bastará con salidas de pata de banco. Habrá que dar unos jueces a Dreyfus. Y esto será fácil porque, aunque en nuestra dulce Francia, donde tanto nos gusta calumniarnos a nosotros mismos, nos hayamos acostumbrado a creer o dejar creer que para hacer oír las palabras de verdad y de justicia es indispensable atravesar el Canal de la Mancha, lo cual no es con mucha frecuencia más que un medio encubierto de alcanzar el Spree, no solo hay jueces en Berlín, pero una vez que la acción del gobierno se ponga en marcha, sabrán ustedes escuchar al gobierno. Cuando les inviten a cumplir con su deber cívico, sabrán ustedes escucharle, se alinearán con él, sabrán no permanecer sordos a su patriótico llamamiento y responder presente. El señor de Norpois hacía a Bloch estas preguntas con una vehemencia que halagaba a mi compañero al tiempo que lo intimidaba, porque el embajador parecía dirigirse en él a todo un partido, interrogar a Bloch como si hubiese recibido las confidencias de ese partido y pudiese asumir la responsabilidad de las decisiones que habrían de tomarse. Si ustedes no depusieran las armas, continuó Monsieur de Norpois, sin aguardar la respuesta colectiva de Bloch, si, antes incluso de que estuviera seca la tinta del decreto que instituye el procedimiento de revisión, ustedes, obedeciendo a no sé qué insidiosa consigna, no depusieran las armas, sino que se confinasen en una posición estéril para algunos parece la última ratio de la política, si se retirasen a sus tiendas y quemasen sus naves, sería con grave perjuicio para ustedes. ¿Son acaso prisioneros de fautores de desorden? ¿Son ustedes sus rehenes? Bloch se veía apurado para responder. El señor de Norpois no le dejó tiempo de hacerlo. Si la respuesta es que no, como quiero creerlo, y si tiene usted un poco de lo que me parece que, desgraciadamente, les falta a alguno de sus jefes y de sus amigos, cierto espíritu político, el día mismo en que la sala de lo criminal sea encargada del caso, si no se dejan enrolar por los pescadores de aguas turbias, habrán ganado la partida. No respondo de que todo el Estado Mayor pueda salir a flote, pero será una gran cosa si al menos una parte puede salvar la cara sin prender fuego al polvorín. Va de suyo, por otra parte, que corresponde al gobierno sentar el derecho y cerrar la lista demasiado larga de los delitos impunes, no para obedecer, desde luego, las instigaciones socialistas ni a las de no sé qué soldadesca, añadió mirando a Bloch a los ojos
y quizás con el instinto común a todos los conservadores de buscar apoyos en el campo contrario. La acción del gobierno debe ejercerse sin preocuparse de los chantajes, vengan de donde vinieren. A Dios gracias, el gobierno no está a las órdenes ni del coronel Dirán ni en el polo opuesto de Monsieur Clemenceau. Hay que meter en cintura a los agitadores profesionales e impedirles que levanten la cabeza. En su inmensa mayoría, Francia desea trabajo en el orden. En este punto, esa es mi religión, pero no hay que tener miedo a ilustrar a la opinión pública. Y si algunos carneros de esos que también conoció nuestro Rabelais se lanzasen al agua de cabeza, convendría hacerles ver que ese agua está turbia, que la ha enturbiado adrede una ralea que no es de aquí, para ocultar así el peligro de fondo. Y no debe de dar la impresión de salir de mala gana de su pasividad cuando ejerza un derecho que es esencialmente el suyo, es decir, el de poner en marcha a la señora Justicia. El gobierno aceptará todas las sugerencias de ustedes. Si resulta que ha habido un error judicial, podrá contar con una mayoría aplastante que le permitiría mirar lejos. Usted, señor, dijo Bloch, volviéndose hacia Monsieur d'Angercourt, a quien había sido presentado al mismo tiempo que a los demás, será desde luego dreyfusista. En el extranjero todo el mundo lo es. Este es un caso que solo atañe a los franceses entre sí. ¿No es cierto?, respondió Monsieur d'Angercourt, con esa insolencia particular que consiste en atribuir al interlocutor una opinión que sabemos de modo manifiesto que no es la suya, puesto que acaba de emitir una opuesta. Bloch se sonrojó. El señor d'Angercourt sonrió, mirando en torno suyo, y si aquella sonrisa, mientras la dirigió a los demás visitantes, fue hostil con Bloch, se templó de cordialidad cuando finalmente la detuvo sobre mi amigo, para no darle el pretexto de sentirse ofendido por las palabras que acababa de oír y que no por eso dejaban de ser menos crueles. Madame de Guermantes dijo al oído a Monsieur d'Angercourt algo que no oí, pero que debía de estar relacionado con la religión de Bloch, porque en ese momento pasó por la cara de la duquesa la típica expresión a la que el temor de ser observado por la persona de la que se habla confiere un no sé qué de vacilante y de falso, junto con la alegría curiosa y malévola inspirada por un agrupamiento humano respecto al cual nos sentimos radicalmente extraños. Para recuperar terreno, Bloch se volvió hacia el duque de Chatellerault. Usted, señor, que es francés, sabe con toda certeza que en el extranjero son dreyfusistas, aunque se pretenda que en Francia nunca se sabe lo que pasa en el extranjero. Por lo demás, sé que se puede hablar con usted, Saint-Loup me lo ha dicho, pero el joven duque, dándose cuenta de que todos estaban contra Bloch y de que era cobarde como suele ser en sociedad, empleando por otra parte un ingenio preciosista y mordaz que, por atavismo, parecía haber recibido de Monsieur de Charlus, perdóneme, señor, pero no discuto de Dreyfus con usted. Perdóneme, señor, por no discutir de Dreyfus con usted, pero es un caso del que por principio solo hablo entre jaféticos. Sonrió todo el mundo excepto Bloch, no porque no tuviese la costumbre de pronunciar frases irónicas sobre sus orígenes judíos, sobre lo que en él tenía relación con el Sinaí, pero en lugar de una de esas frases que sin duda no tenía a punto, el resorte de la máquina interior hizo subir otra a la boca de Bloch, y lo único que pudo recoger fue: «Pero, ¿cómo ha podido usted saber? ¿Quién le ha dicho?», como si hubiera sido el hijo de un presidiario. Por otra parte, dado su nombre, que no suena precisamente a cristiano, y dado los rasgos de su cara, su estupor demostraba cierta ingenuidad. Por lo que había dicho Monsieur de Norpois, no le había satisfecho como lo que había dicho Monsieur de Norpois no le había satisfecho por completo, se acercó al archivero y le preguntó si no veía algunas veces a Monsieur Dupaty de Clam o a Monsieur Joseph Reynard en casa de Madame de Villeparisis. El archivero no respondió nada. Era nacionalista y no se cansaba de predicarle a la marquesa que pronto habría una guerra social y que debería ser más prudente con la elección de sus relaciones. Se preguntó si no sería Bloch un emisario secreto del sindicato venido para informarle, e inmediatamente se fue a repetir a Madame de Villeparisis aquellas preguntas que Bloch acababa de hacerle. La marquesa decidió que, cuando menos,
Bloch era un maleducado y quizás peligroso para la posición de Monsieur de Norpois. Además, quería dar satisfacción al archivero, la única persona que le inspiraba algún temor, e intentaba, cierto que sin mucho éxito, adoctrinarla. Todas las mañanas le leía el artículo de Monsieur Judet en el Petit Journal. Por eso quiso dar a entender a Bloch que no habría debido volver y le pareció natural en su repertorio mundano la escena en que una gran dama pone a alguien en la puerta de su casa. Escena que no implica en modo alguno el dedo levantado y los ojos llameantes que la gente suele figurarse. Cuando Bloch se acercaba para despedirse, ella, hundida en su gran sillón, pareció salir a media de una vaga somnolencia. De sus ojos extraviados apenas brotó el fulgor débil y fascinante de una perla. La despedida de Bloch, que apenas desplegó en la cara de la marquesa una sonrisa lánguida, no le arrancó una sola palabra, y tampoco le tendió ella la mano. La escena provocó en Bloch un asombro indecible, pero como tenía por testigo a su alrededor todo un círculo de personas, no pensó que pudiera prolongarse sin inconvenientes para él, y para obligar a la marquesa, él mismo tendió aquella mano que no venía a acogerle. Madame de Villeparisis se disgustó, pero como indudablemente, además de querer dar una satisfacción inmediata al archivero y al clan antidreyfusista, también pretendía velar por el futuro, se limitó a bajar los párpados y a entornar los ojos. Creo que está dormida, le dijo Bloch al archivero, quien, sintiéndose apoyado por la marquesa, asumió una expresión indignada. «Adiós, señora», gritó Bloch. La marquesa hizo el leve movimiento de labios de una moribunda que quisiese abrir la boca, pero cuya mirada ya no reconoce a nadie. Luego se volvió desbordante de vitalidad recobrada hacia el marqués d'Agincourt, mientras Bloch se alejaba convencido de que estaba helada. Lleno de curiosidad y con la intención de aclarar un incidente tan extraño, volvió a verla unos días después. Madame de Villeparisis le recibió muy bien porque era una mujer bondadosa, porque el archivero no estaba allí, porque le importaba el sainete que Bloch debía representar en su casa y porque, en última instancia, había representado el papel de gran dama que deseaba que fuese universalmente admirada. Había representado el papel de gran dama que deseaba, que fue universalmente admirado y comentado aquella misma noche en diversos salones, aunque según una versión que ya no tenía ninguna relación con la verdad. Hablaba usted de Lesseps Princess, duquesa, y sin duda sabe, no me siento más orgulloso por eso, que el autor de ese alegato es un compatriota mío, dijo Monsieur d'Agincourt con una ironía en la que se mezclaba la satisfacción de conocer mejor que los demás al autor de una obra de la que se acababa de hablar. Sí, es belga de nacimiento, añadió. ¿De veras? No le acusaremos a usted de tener ninguna responsabilidad en Lesseps Princess. Por suerte para usted y para sus compatriotas, usted no se parece al autor de esa tontería. Conozco belgas muy amables, usted, su rey, que es algo tímido pero lleno de ingenio, mis primos los Lynn y muchos otros, pero por suerte ninguno de ustedes habla del